Bien, para realizar una aplicación sencilla utilizando el PLC, el Control Logics o el SLC500, entonces hay que tener instalados ya previamente los programas. En este caso el Ares Linux Classic. Como en este computador en particular voy a trabajar con el Control Logics, entonces tengo instalado el Ares Logics 5000 para realizar el programa y luego descargarlo en el PLC. Y tenemos el Factory Tag View Studio para realizar el HMI y el Side Edition Client para hacer el monitoreo de cómo es el funcionamiento de ese HMI posteriormente. Entonces aquí están los programas que necesitaremos, que ya previamente están instalados en el computador o en la máquina virtual. En primer lugar, pues vamos a verificar la conexión con el PLC. Vamos a abrir el Ares Linux, en este caso Classic, y vamos a darnos cuenta aquí en Ares Who. Damos cuenta que existe ya previamente dos drivers, un driver Ethernet, el cual está conectado al módulo Ethernet del PLC, y dentro de ese módulo Ethernet pues tenemos ya configurado el slot. Tenemos aquí el backplane o el chasis, en este caso de 7 slots, y ahí aparece el Control Logics con cada uno de los slots. En el slot 0 pues está el procesador, en el slot 1 hay un módulo de entradas DC, en el slot 2 hay un módulo de salida a relé, y en el slot 3 pues está nuestro módulo de red. En este momento no tengo conectado el PLC con el puerto serial, entonces no nos va a aparecer nada aquí en la comunicación serial, que en este momento tengo desconectado el cable, pero ya previamente se había configurado. Entonces vamos a utilizar solamente la comunicación vía Ethernet. Podemos salir del Ares Linux y a continuación vamos a realizar un programa sencillo utilizando el Ares Logics 5000. En el escritorio he creado una carpeta denominada tutorial. En esa carpeta tutorial voy a guardar toda la información que vayamos a crear tanto con el Ares Logics 5000 como con el Factory Tag View. La primera vez que se carga el programa pues bastante demorado. De igual manera él debe configurar una serie de archivos internos dentro del árbol de programa que vamos a crear, entonces por eso se demora bastante. Aquí ya nos está abriendo una página de inicio, es como un pequeño asistente para ver qué es lo que queremos realizar. En este momento pues sencillamente lo que queremos es crear un nuevo proyecto, entonces vamos a darle aquí nuevo proyecto y vamos a seleccionar qué tipo de controlador vamos a utilizar. Entonces aquí nos aparece un listado de controladores. En este momento el controlador que está instalado es el 1756L61, entonces vamos a seleccionar ese. La revisión que tiene instalada, bueno, eso lo miramos en el Ares Linux. Aquí nos damos cuenta qué tipo de revisión tiene. Vamos nuevamente, abrimos el Ares Who y miramos en el driver Ethernet en el
backplane. Entonces aquí nos aparece, es un procesador, es un módulo 1756L61. Entonces ese es el que vamos a seleccionar acá, 1756L61. La revisión, pues entonces vamos a dar clic derecho en el módulo, clic derecho, le decimos propiedades del dispositivo, y aquí nos aparece que es la revisión 17.6. listo, entonces aquí está la 16. El nombre que le vamos a dar a nuestro controlador va a ser el mismo nombre que va a tomar todo el proyecto, entonces voy a colocarle un nombre, por ejemplo tutorial. Si queremos colocar una descripción, entonces la hacemos en este espacio. Aquí seleccionamos el tipo de chasis. En este momento yo tengo el controlador en un chasis de 7 slots, una 7, y en este momento el módulo del procesador se encuentra en el slot 0, entonces allí lo voy a dejar. ¿En dónde deseo crear este proyecto? Pues entonces les había dicho, yo tengo una carpeta en el escritorio que se llama tutorial, entonces allí voy a crear ese proyecto. Damos OK y entonces debe aparecer en este momento el árbol del proyecto, en donde vamos a tener una serie de funciones que nos van a permitir a nosotros crear un proyecto sencillo. Estas funciones son similares tanto para el ControlLogix que vamos a trabajar como para el SLS500 que tienen también ahí en el laboratorio. Listo, ahí se ha creado el árbol de proyecto. Nos damos cuenta que tenemos varias carpetas. Tenemos la carpeta de, bueno, control del tutorial, pues es, digamos, tutorial es el nombre que le dimos al proyecto. Entonces aquí tenemos los tags que podemos agregar, las etiquetas que podemos darle para manejar el proyecto. Tenemos también las tareas. Dentro de las tareas tenemos la tarea principal, y dentro de la tarea principal el programa principal, y allí tenemos pues tanto las tags para ese programa principal como la rutina principal que posteriormente programaremos. Y bueno, hay otras carpetas acá. Nos interesa la carpeta de configuración de entradas y salidas. En este momento está configurado ya el backplane 1756A7, un chasis de 7 slots, y está configurado el controlador 1756L61 que le dimos el nombre de tutorial. Para realizar la comunicación, entonces vamos a hacer un programa sencillo. Antes de hacer ese programa sencillo, pues entonces vamos a configurar, como nos dimos cuenta en el Ares Links, en este momento hay conectados un módulo de entradas y un módulo de salidas. Entonces vamos a agregarlos en la configuración de entradas y salidas. Vamos a darle clic derecho, vamos a crear un nuevo módulo. Ambos son módulos de entradas y salidas digitales. Entonces vamos a seleccionar la pestaña que dice digital y vamos a buscar la referencia que aparece acá como 1756 IB32 serie A, y la revisión en este caso es la 2.7. 1756 IB32 serie A y la revisión la 2.7. 1752 IB32 serie A. Damos OK. Le damos pues un nombre pertinente a ese módulo. Voy a colocarle módulo de entradas. Está conectado en este momento en el slot 1. Si le queremos, podemos colocar una descripción. La revisión dijimos que era la 2.7 y vamos a deshabilitar el KIN de esta forma. Damos OK, y en este momento nos aparece ya el módulo de entradas 1756 y IB32 sería etiquetado como entradas. Vamos a adicionar el siguiente módulo, que es el módulo de salidas. También en la parte de módulos digitales
vamos a buscar el 1756 OW16i sería OW16i sería, y la revisión es la 2.1. OW16i sería, vamos acá, OW16i sería, aquí está, y la revisión 2.1. En este caso nos dice que la revisión es la 3, seleccionamos la 2. El nombre, pues coloquémosle salidas, está conectado efectivamente en el slot 2. La revisión, la 2.1, deshabilitamos el KIN y allí nos queda ya el módulo tanto de entradas como de salidas. Una vez que tenemos ya configurados los módulos de entradas y salidas, pues entonces podemos crear un programa sencillo. Dentro de las tareas, dentro de las tags, está la opción de la rutina principal. Si la abrimos, observamos que ahí ya tenemos un renglón en ladder. Ya podemos empezar a realizar nuestro programa. Podemos configurar las tags del programa principal, o podemos configurar en términos generales las tags del controlador en caso de que tengamos varias rutinas. Digamos, aquí se colocarán como las variables, digamos, globales, y aquí pues las variables locales para esa rutina principal. En este momento, como vamos a hacer un programa sencillo, pues podemos trabajar con las variables locales, no hay ningún problema. Queremos hacer un programa sencillo. En este momento, por ejemplo, vamos a hacer un programa que permita la lectura de una entrada, por ejemplo, proveniente de un encoder. La lectura de ese encoder nos va a entregar una serie de pulsos altos y bajos. Entonces vamos a colocar como entrada el correspondiente pulso del encoder. Esos pulsos deben ir, por ejemplo, a un contador, y entonces cuando se llegue a cierto número de pulsos se debe activar una alarma, o se debe activar algún tipo de salida. Y vamos a tener otra entrada para, pues obviamente, para que después de que el contador llegue a su nivel preestablecido, pues podamos resetear el contador para que se pueda volver a hacer la cuenta desde cero. Entonces vamos a hacer ese programa sencillo. Para eso pues vamos a utilizar las instrucciones que encontramos aquí en la parte superior. Entonces, por ejemplo, vamos a examinar, ¿cierto? Inicialmente con esta instrucción. Por ejemplo, esta instrucción puede hacer referencia al encoder. Entonces aquí vamos a crear una de las entradas que va a estar direccionada directamente a la entrada física del PLC, y vamos a tener una bandera para ese encoder. La vamos a colocar por acá. Vamos a decir que esta es una bandera del encoder. Una vez que se activa la bandera del encoder, pues entonces vamos a establecer una cuenta. Entonces vamos a añadir un escalón, vamos a traer esto para acá, y entonces bueno, aquí antes de hacer todo este programa e ir cambiando etiquetas y esto, pues entonces vamos a definir primero las tags para hacer esto más sencillo posteriormente. Entonces vamos a tener, la podemos definir aquí en Program Tags, o la podemos definir acá en Controller Tags, ¿sí? En este momento cualquiera de las dos la podemos realizar. Como aquí no tenemos sino una sola rutina, pues digamos que todas las tags van a ser del main program. Si tuviéramos varias rutinas, pues la definiríamos aquí en el Controller Tags como las variables globales.
Bueno, aquí en este momento estamos mostrando todas las tags que están definidas. Observen que aparecen las diferentes posiciones de memoria para la entrada, para el módulo de entradas I, que se encuentra en el slot 1. Mire que aparecen los diferentes datos, aparecen 32 bits para esos datos, y aparece el módulo de salidas local 2 en el segundo slot. Aquí están los datos, en este caso pues aparecen 32, pero físicamente no son sino 16. Entonces aquí está el módulo de, aquí estamos monitoreando las diferentes tags. Entonces decíamos, podemos crear varias tags o varias etiquetas, bien sea aquí en el control tags o en el program tags. Si los creamos aquí en el control tags, pues entonces vamos a decirle edit tags y vamos a crear diferentes variables, digamos, o etiquetas, ¿sí? Y si lo hacemos acá en el program tags, también lo podemos editar y vamos a crear etiquetas de tipo local. Entonces, por ejemplo, para esta rutina principal vamos a colocar una etiqueta que se denomine, bueno, aquí ya la habíamos denominado encoder, ¿no? Esto lo podemos borrar. Ahora más adelante le colocamos, y esta es la bandera del encoder, también la podemos borrar. Vamos a colocarla directamente desde los tags. Ok, edit tags. Entonces vamos a colocar un primer tag que se llame encoder. Ese encoder pues va a estar direccionado a un punto físico del PLC, a una entrada física del PLC. Entonces la vamos a buscar acá, por ejemplo a la entrada I data, por ejemplo la 0. El tipo de dato pues va a ser de tipo booleano, y decimal es simplemente la forma en que lo vamos a visualizar, y lo podemos dejar decimal. Entonces ese va a ser el encoder, que corresponde a una variable de entrada física, y la otra variable de entrada física va a ser, por ejemplo, un reset. Vamos a crear un tag que se llame reset, y ese reset lo vamos a direccionar físicamente a otra entrada que sea, por ejemplo, idata 1. ¿Sí? Aquí nos aparece cuáles ya han sido usados. En este caso el 0 ya está usado, el 1 no está usado, entonces utilizamos el 1. Él automáticamente cambia aquí a tipo booleano y dejamos nuevamente decimal. Entonces tenemos dos entradas físicas, el encoder y el reset, y vamos a colocar dos salidas físicas también. Entonces una salida que va a ser, por ejemplo, la cuenta, ¿cierto? Y otra que va a ser la alarma. Entonces vamos a colocar aquí la salida que se va a activar cada vez que el encoder me genere un pulso. Entonces esto va a llevar una cuenta, la vamos a direccionar a una salida física del PLC, en este caso al dato, por ejemplo, 0, ¿sí? Local 2 porque es el slot donde están las salidas, y O para la salida, en este caso el 0, automáticamente se cambia a booleana. Y la otra va a ser, por ejemplo, una alarma que se active cuando se llegue a la cuenta final. Entonces también la vamos a direccionar a una salida, en este caso local 2 o data, y ya está en uso el 0, entonces vamos a utilizar el 1 para direccionar. Entonces aquí estamos asignando tags a cada una de las entradas y salidas. Vamos a utilizar dos entradas, una entrada para el encoder, otra entrada para el reset. Pueden ser pulsos los que vienen por estas entradas, y dos salidas, uno para la cuenta, otro para la alarma. Pero también vamos a utilizar un contador
Entonces vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, contador, ¿cierto? Y esa variable contador, pues debemos seleccionar que es una variable de tipo contador. Entonces aquí vamos a seleccionar un counter, una variable de tipo counter. Esto lo vamos a dejar así. Podemos tener diferentes dimensiones para ese conteo. Vamos a dejarlo en 0. Le decimos OK. Y entonces observen que automáticamente cuando le decimos que es de tipo counter, aquí nos aparece un más, indicando que ese contador tiene un preset, tiene un acumulador, tiene un conteo ascendente, un conteo descendente, un bit de finalización, overflow, underflow. Entonces aquí están los tipos de datos que trabajan cada uno. El preset es entero, el acumulador es de tipo entero y ya los demás son bits simplemente. Entonces ahí tenemos el contador. También dijimos que vamos a crear cuando se active el encoder. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, una bandera, ¿cierto? Para ese encoder. Entonces voy a colocarle aquí una bandera para el encoder. Una bandera para el encoder. Esa bandera para el encoder pues va a ser una bandera sencillamente de tipo booleano. Tan pronto se genera un pulso en el encoder, pues entonces lo vamos a direccionar ese pulso a la bandera. Entonces va a ser una bandera de tipo booleano, aparece aquí ya aparece. Y vamos a colocar otra bandera, por ejemplo, para el reset. Entonces vamos a colocar una última bandera para el reset, también de tipo booleano. Listo, entonces aquí ya hemos definido nuestra tabla de tags. Allá tenemos los diferentes tags que podemos utilizar para este programa. Y entonces una vez habiendo definido los tags, no va a guardar el proyecto. Siempre es bueno estar guardando periódicamente el proyecto porque puede ocurrir algún error y se nos pierde toda la información. Entonces vamos a la rutina principal. Y entonces habíamos dicho que cada vez que se presione, por ejemplo, que se genere un pulso en el encoder, mire que aquí ya me aparece el encoder, aquí me aparecen las diferentes variables, aquí está la variable encoder. Mire que automáticamente él me direcciona a la posición física, que en este caso dijimos que era la posición del slot 1, una tarjeta de entrada de datos y el bit 0. Entonces queremos que se active la bandera del encoder, ¿no? Cuando se genere un pulso en el encoder, que se active, por ejemplo, la bandera del encoder. Entonces vamos a seleccionar aquí la bandera del encoder. Listo. Aquí aparece la bandera del encoder, es una bandera de tipo booleano. Y esa bandera del encoder, vamos a seleccionar acá nuevamente, esa bandera del encoder nos va a dar un pulso que lo vamos a introducir, por ejemplo, a un contador. Entonces vamos a seleccionar aquí un timer, un contador ascendente. Vamos a colocarlo acá. Listo, un contador. Aquí está el tipo de instrucción, es un contador CTU. Aquí salen varios tipos de instrucciones. La parte de timer, entonces aparecen diferentes timer y contadores. En este caso vamos a trabajar con un contador ascendente. El contador le dimos un nombre que se llamaba contador, entonces vamos a buscarlo acá, a esa variable, miren, acá está, contador. Listo. Vamos a decir, por ejemplo, que cuando la cuenta llegue a 5 se genere una alarma. Entonces cuando la cuenta llegase a 5 se va a activar el bit done. Entonces voy a utilizar ese bit para el siguiente renglón. Entonces aquí vamos a crear otro bit y es que el contador ya haya finalizado, ¿no? Entonces el contador, el done, que es este bit, ahí aparece el bit done del contador.
va a hacer que se active finalmente la salida que tenemos asignada. Salió la cero. Bueno, acá dijimos que queríamos ver también los pulsos, ¿no? Entonces vamos a adicionar aquí un branch, ¿cierto? Para introducir este contador, y vamos a introducir también una salida aquí en esta parte. Esa salida pues va a ser la cuenta que llamamos, el bit que dijimos que se llamaba cuenta, que es de tipo booleano, que está enlazada a la salida física O, ¿cierto? Del slot 2 o data.0. Entonces cada vez que el encoder genere un pulso, se activa la bandera, y la bandera va a hacer que se active tanto el contador como la cuenta, que es la variable física de salida. Una vez el contador finalice, pues entonces activamos la siguiente salida, que la llamamos alarma. Ya la habíamos creado acá, entonces alarma, que está enlazada al slot 2, la salida data.1. ok, entonces cuando finalice el conteo, cuando se alcance el conteo de 5, se va a generar la alarma. Pero también necesitamos resetear el contador, entonces vamos a agregar una segunda entrada. Bueno, vamos a agregar el escalón. Aquí está el escalón. Dijimos que habíamos creado una entrada que se llamaba reset, una entrada física que se llama reset, que es esta. Esa entrada física reset está conectada al slot 1, un slot de entrada dato.1, y ese reset me va a activar, por ejemplo, un bit que lo llamamos bandera de reset, y esa bandera de reset, vamos a agregar otro escalón. Esa bandera de reset nos va a activar, o a desactivar, más bien a resetear la bandera del reset, nos va a desactivar nos va a resetear el contador como tal. Entonces vamos a sacar una instrucción de reset, que es esta, y esa instrucción de reset la vamos a direccionar al contador. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro programa sencillo. Cada vez que se genere un pulso a través del encoder, se va a activar una bandera, y esa bandera va a activar un pulso en el contador que va a hacer que se incremente el conteo, y a la vez nos va a mostrar esa cuenta por una salida. Nos va a ir mostrando si la bandera del encoder está en alto, pues esta salida estará en alto; si la bandera del encoder estará en bajo, pues esta salida estará en bajo. Cuando el contador llegue al preset, que en este caso es 5, entonces se activará la alarma, y podemos resetear ese contador utilizando otra entrada física. Entonces con esa entrada activamos la bandera de reset, y esa bandera de reset a su vez resetea el contador. Entonces eso es un programa, digamos, sencillo. Podemos verificar el programa. Aquí está la opción de verificar la rutina. Aquí nos aparece en la parte inferior que no aparece ningún tipo de error, y vamos a guardarlo, y vamos a proceder a cargar esto en el PLC. Entonces, para cargar el programa en el PLC, pues vamos a darle clic a whoActive. ¿Sí? Funciona de forma similar al AresWho. Entonces vamos a darle clic acá, y en este momento nos aparece una ventana similar al AresWho. Están los drivers que tenemos en este momento creados en el AresLinks. Como la conexión la estamos haciendo vía Ethernet, pues entonces debemos seleccionar aquí la opción Ethernet. Nos aparece el módulo de red, módulo Ethernet, y dentro de ese módulo Ethernet pues nos debe aparecer el chasis, el backplane, y dentro del backplane nos debe aparecer el procesador. Aquí aparece el procesador, el Logix 5561. Entonces vamos a descargar esto en el PLC. Hicimos sencillamente download,
este momento pues nos dice que el controlador pues no tiene nada, no tiene ningún proyecto interno, no tiene ninguna protección. Entonces podemos descargar este proyecto que llamamos tutorial al PLC. Se descargará toda la programación, todas las instrucciones, todas las etiquetas, todas las tags que creamos, todo eso va a descargarse en el PLC. Y entonces va a quedar posteriormente disponible para crear el HMI. En este momento ya se está ejecutando la aplicación. Aquí vemos que está corriendo el programa. Tenemos el PLC en modo remoto, entonces lo podemos llevar a modo de ejecución para ver cómo funciona. Cambiar el controlador a modo de ejecución, a modo run. Entonces ahí está ejecutando. Voy a hacer una prueba física en el PLC. Entonces por ejemplo, en la entrada del encoder se van a generar una serie de pulsos. Ahí se observa que cuando se genera el pulso se activa la bandera del encoder y ya el acumulador del contador se estableció en 1. Ahora viene otro pulso, la cuenta va en 2. Ahora viene otro pulso, la cuenta va en 3. Nuevo pulso, la cuenta está en 4. Y un nuevo pulso, la cuenta llega a 5 y mire que se activa la alarma. Entonces allí pues la única manera de resetear ese contador es utilizando el pulsador que se encuentra en el reset. Voy a presionarlo. Ahí se activa el reset, la bandera del reset, y obviamente el contador ya se reseteó nuevamente a 0. Vemos que nuestro programa se encuentra en el PLC, se está ejecutando adecuadamente. Entonces pues voy a dejar el PLC ejecutándose, ¿cierto? Ya esta rutina, aquí podemos volver al modo de programación. El PLC está ejecutando la rutina. Ya podemos cerrar el Ares Logic 5000, ya no lo vamos a utilizar más. Ya quedó grabado toda la información. Y ya podemos cerrar también el Ares Links. En este momento ya el PLC tiene el programa funcionando de manera permanente. Bien, ahora ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar una interfaz de usuario o un HMI que nos permita supervisar el estado de ese programa. Para eso vamos a entrar a la aplicación llamada Factory Tag View Studio. Aquí se abre la aplicación y podemos crear 3 tipos de aplicación. Una aplicación en red, cuando nuestro PLC se encuentre, o cuando tengamos varios PLCs conectados en red, ¿cierto? Y queremos hacer la supervisión de todo el proceso en el sistema. En este caso pues solamente tenemos un PLC, entonces, y ese PLC pues está conectado directamente al computador, entonces vamos a hacer un programa de tipo local. O podemos hacer un Machine Edition cuando tenemos, por ejemplo, un Panel View y queremos programar ese Panel View específicamente, entonces lo programamos por esta tercera opción. Aquí vamos a hacer que el computador funcione como supervisor, entonces ese computador, al estar conectado al PLC directamente, nos queda como una aplicación de tipo Site Edition local. Vamos a darle continuar. En este momento pues se va abriendo nuevamente la aplicación, al igual que con el Ares Logic 5000, pues la primera vez que se ejecuta el programa tiende a demorarse bastante tiempo. Igual aquí se va a crear, bueno, aquí nos dice que ya hay algunas aplicaciones existentes. Yo voy a crear una aplicación nueva. En este momento le vamos a dar el nombre de tutorial. Vamos a crear, y entonces se va a establecer todo el árbol del proyecto similar a como se estableció en el Ares
Logic 5000. Ahí se está abriendo la aplicación. Vamos a, una vez se abra, la vamos a maximizar. Allí nos están saliendo unos mensajes de advertencia. Todavía no hemos configurado la comunicación con el PLC, entonces no se están cargando pues las variables que tenemos en el PLC cargadas. Tenemos que cargarlas en el Factory Tag View. Entonces por eso nos aparece una serie de advertencias. Aquí se va a crear un árbol de proyecto que va a contener muchas cosas. Va a contener una serie de servidores, va a contener los displays que podemos utilizar en el proyecto, va a contener bastante información y por lo tanto una serie de bases de datos. Bueno, contiene gran cantidad digamos de secciones, y por lo tanto la creación de todas esas secciones hace que se demore bastante. Ahí ya se está abriendo la aplicación, está cargando una serie de configuraciones. Aquí nos damos cuenta el nombre que le dimos a este proyecto también fue tutorial, por lo tanto no necesariamente tiene que ser el mismo nombre que tenga el proyecto que hicimos con el Ares Logics, pero pues aquí digamos que le dejé el mismo nombre para efectos de organización, y lo voy a guardar en la misma carpeta tutorial para tener todo en una sola carpeta. Ahí se están cargando los diferentes servicios, las tags del HMI, la parte gráfica, los displays, la parte de las alarmas del HMI, la parte de eventos, la parte de data logs, si queremos llevar un historial de todos los registros que están pasando con nuestro sistema. Entonces ahí se está cargando la aplicación. Voy a revisar la carpeta tutorial que está aquí en la parte posterior, a ver si se están creando los diferentes archivos. Aquí nos damos cuenta, bueno, tenemos el tutorial. Este punto ACD fue el proyecto que acabamos de crear con el Ares Logic 5000. Se han creado una serie de backup. Estos backups los podemos borrar. Y estos son unos videotutoriales que están para la parte de PLC. Entonces por ahora no se ha creado la carpeta. Vamos a ver, ahí está cargando todavía los servicios. Voy a poner en pausa un momento el video y cuando se termine de cargar lo vamos a reanudar. Bien, aquí ya se está terminando de cargar el ambiente para la programación del HMI. Entonces vamos a maximizar esto. Bueno, aquí nos aparece esta ventana. Él ya viene con algunos tipos de displays prediseñados. Nosotros vamos a crear un display totalmente en blanco y vamos a colocarle sencillamente las cosas que necesitamos. Entonces no queremos nada de esto. Vamos a darle OK. Maximizamos
nuestro entorno está maximizado. Primero pues vamos a revisar nuevamente la comunicación con el PLC. En este momento hay aquí un driver, digamos, creado. Este Factory Tag View Studio utiliza el Ares Links Enterprise. Voy a borrar este driver que se encuentra acá, y vamos a crear un nuevo driver. En este caso, como la conexión la tengo a través de Ethernet, entonces seleccionamos primera opción, el nombre, vamos a dejarle el mismo Ethernet, aplicar, aceptar. Entonces allí se nos establece la conexión. Allí ya nos identificó la tarjeta, el módulo de red Ethernet, y dentro de ese módulo de red aquí nos aparece ya el chasis de 7 slots, y allí dentro del chasis pues nos van a ir apareciendo cada uno de los dispositivos. Está el procesador, el 1756L61, que tiene internamente un proyecto. Ese es el proyecto que ya tiene cargado el PLC, que lo llamamos tutorial. Entonces él nos hace una lectura de lo que tiene, en este caso tutorial. Tiene pues el módulo de entradas digitales y el módulo de salidas a relé. Listo, entonces ahí ya establecimos comunicación con nuestro PLC a través del Ares Links Enterprise. Entonces la comunicación ya se estableció. Volvemos a nuestra aplicación. Dijimos que esta aplicación la queríamos guardar en el escritorio, ¿cierto? Entonces vamos a la carpeta que se llama tutorial, y allí vamos a guardar la aplicación. Vamos a darle a aceptar. Entonces todo esto se va a guardar dentro de la carpeta tutorial, y a continuación pues tenemos aquí, al igual que con el árbol de proyecto de Ares Logix, tenemos un árbol de proyecto acá en donde tenemos un servidor ya creado que contiene el proyecto general que vamos a hacer, el HMI, que también le llamamos tutorial. Tenemos un servidor ya de la parte gráfica creado, un servidor gráfico. Nos hace falta crear un servidor para que nos lea las diferentes rutinas que tiene internamente el PLC. Entonces vamos a adicionar un nuevo servidor. Si nos ubicamos en el proyecto, le damos clic derecho y adicionamos un nuevo servidor. Podemos adicionar un servidor de tipo Ares Links Enterprise cuando nos vayamos a comunicar con PLCs de la marca Allen Bradley, o un OPC Data Server cuando nos vayamos a comunicar con otro tipo de PLC. En este caso, pues como el PLC que tenemos es un Control Logix, vamos a seleccionar la primera opción, Rockwell Automation, y le vamos a dar un nombre a ese servidor. En este caso lo voy a dejar igual, Ares Links Enterprise. Aquí se nos ha creado ese servidor. Y entonces vamos a darle doble clic para establecer la comunicación. Bien, en este momento nos aparece una ventana al lado derecho en donde podemos configurar la comunicación con el PLC. Vamos a, bueno, esto está, vamos a dejarla maximizada allí. Entonces aquí la comunicación dijimos que ya la hemos hecho, entonces nos va a aparecer nuevamente el driver Ethernet. Aquí nos aparece el módulo de red
con la dirección que tiene el PLC, 192.168.0.107, y dentro de este módulo de red, digamos, nos va a aparecer el chasis. En este caso es un backplane de 7 slots. Vamos a ok, allí nos aparece el chasis, y dentro del chasis nos aparece pues digamos el procesador y los dos módulos que tenemos allí conectados. Vamos a seleccionar el procesador, que es donde está cargado nuestro programa. Ok. Bien, en este momento entonces vamos a seleccionar este procesador. Esperar, que está un poco lento la comunicación con el dispositivo. Listo, ya cargó, y entonces ahora lo que vamos a hacer es adicionar un nuevo shortcut. Este shortcut pues básicamente nos va a permitir a nosotros almacenar en cierta parte de la memoria del Factory Tag View, almacenar los diferentes componentes del programa que está almacenado en el PLC. Entonces vamos a jalar como las variables y los diferentes tags que se encuentran allí en el PLC, y los vamos a cargar en este shortcut. Al shortcut le podemos cambiar el nombre. En este momento vamos a dejarlo con el mismo nombre, New Shortcut. Vamos a seleccionar donde se encuentra el programa, que en este caso es en el procesador, ¿cierto? En el E61 tutorial. Le vamos a dar a aplicar. Vamos a darle a verificar. Bueno, aquí inicialmente nos dice que se han hecho los siguientes cambios. El nuevo shortcut, que anteriormente no tenía nada, ahora va a almacenar lo que tiene el procesador, el proyecto tutorial que tiene el procesador. Decimos que sí, verificamos y nos damos cuenta que ya en el Ares Links Enterprise de localhost ya se ha almacenado el shortcut, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos cargado toda la información. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una... Podemos cerrar esto. Ok. Listo. Ok, ya lo cerramos. Y ahora entonces vamos a crear un display que nos permita trabajar con la información que se encuentra dentro del PLC. Entonces vamos al servidor gráfico, vamos a crear un nuevo display, vamos a decirle un nuevo display. Aquí al lado derecho nos va a aparecer el display. Vamos a dejarlo de este tamaño. Las propiedades se las podemos modificar. Aquí en Display Setting le podemos cambiar
la resolución, ¿cierto? En este momento 640 por 400, más grande, más pequeña, si le queremos colocar un título, si lo podemos maximizar, minimizar, todo eso vamos a dejarlo por defecto. En este momento, como lo que nos interesa es verificar el estado del encoder, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar bueno, voy a colocar un string inicialmente y le voy a colocar aquí una expresión que diga encoder, o que diga, por ejemplo, que diga preset. Vamos a colocarle máximo, ¿sí? Por ejemplo, máximo. Ahí está la propiedades. Si es de tipo string. Listo. Ese valor máximo, bueno, vamos a colocarlo acá. Ese valor máximo lo vamos a leer del preset del PLC. Entonces vamos a colocar un display numérico. Bueno, pero ese display numérico, si queremos, lo podemos editar. Vamos a editarlo más bien. Voy a colocar acá display numérico que nos lea, por ejemplo, la variable preset del contador. Entonces vamos aquí a las conexiones, que el valor lo jale del tag que se llama, bueno, aquí tenemos que actualizar decimos que refresque todo. Listo. Aquí nos aparece el shortcut que creamos, que quedó como new shortcut. Y dentro de new shortcut, en el estado online, aparece en el main program, aparecen las diferentes variables, ¿sí? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Dentro del main program aparecen las diferentes variables. Entonces queremos que ahí se almacene el preset del contador. Entonces vamos a abrir el contador y aquí está preset, que en este caso podemos leer o escribir en él. Entonces le decimos OK. Ahí ese es el nuevo tag, new shortcut program, main program, ¿cierto? Entonces aquí nos va a mostrar el preset de ese contador, que en ese momento en el programa lo establecimos a 5, pero si queremos cambiarle la información, lo podemos hacer a través de este display que hemos creado acá, ¿sí? De esta entrada numérica. Ahora queremos mostrar, por ejemplo, el acumulador. Entonces aquí sencillamente sí vamos a colocar, digamos, algo que diga acumulado o cuenta. Listo, le damos a aceptar. Y en esa cuenta, pues entonces sencillamente aquí sí vamos a mostrar lo que tenga el acumulador. Entonces no vamos a colocarle una entrada numérica, sino que sencillamente un display numérico para que nos muestre lo que tiene el acumulador. Entonces el acumulador es esta variable que está acá. Entonces aquí nos crea el new shortcut, el program, main program, contador.acc. Ese va a ser el nombre que va a asumir esa variable. Aceptar. Y a continuación, entonces aquí nos va a mostrar el máximo valor del conteo, aquí nos va a mostrar el valor actual del conteo,
y vamos a seleccionar, por ejemplo, que el máximo valor del conteo se nos encienda, por ejemplo, una alarma, ¿cierto? Colocar esto acá. Ahí tenemos dos, una especie de LEDs. Entonces este se va a activar cuando se llegue a la cuenta máxima. Entonces vamos a darle aquí en animación, a darle que cambie el color. Cuando esté en 0 va a estar de color rojo, cuando esté en 1 va a estar de color verde, y quien contiene esa información, recuerden que en el programa principal quien contiene esa información es la variable que hemos llamado nosotros cuenta. Entonces en cuenta es donde se está almacenando el estado de, en la alarma. En la alarma es donde nosotros habíamos dicho que se almacenaba el estado de esa variable. Entonces, alarma, aplicamos, cerramos, y el conteo lo tenemos en este otro, lo mismo, color verde, color rojo, y el tag en este caso sí va a ser cuenta. Listo, aplicamos y cerramos. Entonces en este momento tenemos la información de esta manera. Podemos guardar este display, ¿cierto? ¿Qué nombre va a tener? Vamos a colocarle el mismo, tutorial. Ese es el nombre del display. En un proyecto podemos tener diferentes display. Aquí tenemos uno solo, vamos a darle el mismo nombre del proyecto, tutorial. Entonces aquí nos aparece el proyecto tutorial y el nombre del display es tutorial. Y entonces podemos hacer una ejecución inicial, a ver de qué manera se comporta nuestro código. Ahí está. Bien, entonces en este momento mire que la cuenta máxima está en 5, no está activa la alarma, y el valor actual de la cuenta es 0, y pues tampoco está activa. Entonces voy a monitorear con el programa, y mientras tanto voy a hacer los cambios en el PLC. Entonces por ejemplo en el encoder, cuando hay un pulso en el encoder, bien, vamos a revisar un momento aquí la conexión. Listo, entonces verificamos nuevamente. Aquí tenemos un primer pulso del encoder. Observamos que ahí la cuenta va a 1 y se enciende indicando que hay un pulso. Ahí ya no tenemos el pulso, viene el segundo pulso. Ahí está, un tercer pulso. Un cuarto pulso. Y un quinto pulso. Mire que cuando se llega a 5, la alarma finalmente se enciende. Entonces la única manera de volverla a 0 es a través del pulso de reset. Ese era el mismo programa original que habíamos cargado en el PLC. Ahí lo que estamos haciendo es ejecutándolo y monitoreándolo a través del HMI. Es posible que queramos modificar, que no queramos que llegue hasta 5, sino que llegue por ejemplo hasta 2 pulsos nomás. Damos enter. Eso tuvo que haber cambiado el preset del PLC, del contador del PLC, y entonces ahora el programa todavía se está ejecutando dentro del PLC. Ahí viene el primer pulso. Observamos que cambia a 1. Ahora viene el segundo pulso. Mire que cambia a 2. Automáticamente la alarma ahora se genera es cuando tenemos un pulso de 2. Lo reseteamos igual. El programa sigue su funcionamiento normal. Lo único que hicimos fue manipular el preset del contador.
Entonces, como estamos digamos seguros de que nuestro programa está corriendo de forma adecuada, vamos a detener el modo de ejecución. Ya sabemos que, bueno, vamos a borrar estos de acá. Ya sabemos que aquí está la cuenta máxima y aquí está el conteo parcial. Entonces lo que vamos a hacer es guardar esto y vamos a crear digamos, ya creamos el HMI. Entonces ahorita vamos a crear la aplicación cliente que va a estar supervisando a toda hora esta ejecución. Es importante que cuando estén haciendo esta prueba con el Factory Tag View Studio, el PLC se encuentre en modo run, se encuentre en modo de ejecución para que no tengan ningún tipo de inconveniente, porque lo que están haciendo aquí es monitoreando el estado del programa, ¿no? Entonces el PLC debe estar a toda hora ejecutándose. Listo, entonces aquí vamos a cerrar esta aplicación. Vamos a esperar a que termine de guardar todo. Ok. Listo. Y ahora vamos a crear con el Factory Tag View Site Edition Client, vamos a crear la aplicación cliente. Entonces esto es lo que el usuario finalmente ejecuta. ¿Sí? Bueno, nos dice que vamos a crear una nueva configuración. Aquí, si queremos usar una existente, aquí vamos a crear una nueva. El nombre de la nueva aplicación, más dejarle tutorial, y en dónde la queremos almacenar. Vamos a decir que la almacene ahí mismo en el escritorio, pero entonces en la carpeta tutorial. Aceptar. Siguiente. Lo mismo, si es una aplicación de tipo red o de tipo local, en este caso es local porque no tenemos sino un solo PLC conectado a nuestra máquina. El nombre de la aplicación que queremos conectar, le dimos el nombre tutorial y damos siguiente. Y a continuación, cuál va a ser el display que nos va a mostrar inicialmente. Entonces el primer display le dimos el mismo nombre, tutorial. No tenemos más elementos, solamente creamos un display. Le damos siguiente. El título, vamos a ponerle allí tutorial. Y le damos siguiente. Como no creamos ningún perfil de usuario ni nada, aquí no es necesario que nos habilitar el auto logout, sencillamente lo dejamos aquí siguiente. Guardamos la configuración y abrimos, lanzamos el cliente. Entonces vamos a finalizar. La aplicación ya se está creando en este momento y a continuación se procederá a lanzarse automáticamente una vez termine. Vamos a pausarla momentáneamente mientras termina de hacer el cargue del proyecto. Bien, ahí se está terminando de cargar la aplicación.
ahí se carga nuestro display. En este momento esa es la aplicación como tal que se está ejecutando. Y mire que pues lógicamente no configuramos el display ni nada, nos quedó una ventana principal y un display del tamaño que le dimos. Esta aplicación está dentro de la carpeta tutorial. Aquí vemos que se ha creado la aplicación .cli, ¿sí? Tutorial.cli. Este es el client que acabamos de crear, el cliente. Entonces si nosotros le damos doble clic a ese .cli, pues nos va a abrir esta aplicación. En este momento pues debe ejecutarse normalmente porque pues está monitoreando los estados del PLC. Entonces vamos con el encoder, con el primer pulso. Mire que allí lo registra. Con un segundo pulso ya se genera la alarma. Vamos con el botón de reset y pues podemos cambiar esto para que llegue por ejemplo a 5. Le damos enter y entonces necesitaremos 5 pulsos del encoder. Ahí va el primero, 2, 3, 4 y en el quinto se generará la alarma correspondiente. De igual manera, para resetear necesitamos utilizar el botón de reset. Entonces vemos que nuestra aplicación está corriendo adecuadamente. La idea es que esto pues queda toda hora visible para que, digamos, la persona que está haciendo la supervisión del proceso esté monitoreando el estado del mismo. En este momento la voy a cerrar y pues con esto concluimos el tutorial.